Zombie Apocalypse. Según la última información de Deadline, la actriz Marisa Vela es uno de los miembros del reparto de la película Barbie. No han revelado a qué personaje va a interpretar, así que habrá que esperar para saberlo. Por último, os recuerdo que Barbie se estrenará el 21 de julio de 2023 en cines. La CW ha anunciado las fechas de estreno de las series que formaban parte de su calendario de otoño de este año. La temporada de otoño de la CW empezará con el estreno de la tercera temporada de Stargirl, que tendrá lugar el 31 de agosto. El 5 de octubre se estrenará la tercera temporada de Kung Fu, el 6 de octubre la segunda temporada de Walker y la primera temporada de Walker Independence, y por último, el 11 de octubre se estrenará la primera temporada de The Winchesters, la precuela de Sobrenatural. El actor Ed Harris, que interpreta al hombre de negro en la serie Westworld, ha confirmado en una entrevista para The Hollywood Reporter que, a pesar de no saber lo que tienen planeado Jonathan Nolan y Lisa Joy, los showrunners de Westworld, para el final de la serie, sí que sabe que solamente les queda una temporada más por hacer y que se rodará entre abril y mayo del año que viene. Estas declaraciones podrían indicar que Westworld podría acabarse en la quinta temporada, pero en todo caso habría que esperar un anuncio oficial por parte de HBO para ver si realmente va a ser así o no. Square Enix ha dado en la cuenta oficial de Twitter del Final Fantasy VII nuevos detalles sobre el Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Concretamente, ha confirmado que el remake implementará un nuevo sistema de batalla basado en menús, una cámara mejorada, movimientos de los personajes reforzados, la UI ha sido optimizada para una mejor visualización, han corregido errores de diálogo en algunas secuencias que en la versión original no tenían voces, y por último, Takeharu Ishimoto, el compositor de la banda sonora original del Crisis Core, ha ayudado a Square Enix en cualquier error que hubiera en la banda sonora del original y mejorarlo en el remake. Según la última información de Gematsu, el estudio encargado de desarrollar la versión para Nintendo Switch del videojuego Nier Automata está siendo Virtuos, especialista en desarrollar ports o versiones de juegos para Nintendo Switch, lo que seguramente tranquilizará a los fans de la versión original. Para quien no lo sepa, Virtuos ha trabajado en las versiones para Nintendo Switch del The Outer Worlds, de la colección de los juegos de BioShock, del Dying Light y del Dark Souls Remastered. Según la última información del insider Ralph Valve, Infinity Ward y Activision no tienen planeado lanzar la beta abierta del videojuego Call of Duty Modern Warfare 2 hasta mediados de septiembre. Por otro lado, ha afirmado que los jugadores de PlayStation 5 y PlayStation 4 que reserven el juego recibirán acceso anticipado a la beta durante el 15 y 16 de septiembre. Mientras que para el resto de usuarios de PlayStation, la beta estará abierta del 17 al 19 del mismo mes. Por último, ha afirmado que se celebrará una prueba del Modern Warfare 2 en la que todos los usuarios de todas las plataformas que hayan reservado el juego podrán jugar entre sí durante el 22 y el 23 de septiembre, mientras que el resto de jugadores que no lo hayan reservado podrán entrar en esta prueba con crossplay del 24 al 26 de septiembre. Microsoft ha anunciado en su página web oficial que a partir del 1 de octubre de este año dejarán de ofrecer juegos de Xbox 360 para suscriptores de Xbox Live Gold y Game Pass Ultimate. Hasta ahora, Microsoft ha estado regalando cada mes 2 juegos de Xbox One y 2 de Xbox 360, por lo que, tras esta decisión, sustituirán los 2 juegos de Xbox 360 por 2 juegos más de Xbox One, por lo que a partir de octubre habrá en total 4 juegos de Xbox One al mes. Han explicado que han tomado esta decisión porque ya han ofrecido todos los juegos de Xbox 360 que tienen licencia actual con Games with Gold. Esto también significa que septiembre será el último mes donde vendrán incluidos 2 juegos de Xbox 360 en la tanda de juegos gratuitos de Games with Gold, por lo que será interesante ver cómo Microsoft despide ese apartado. La actriz Patricia Allison ha confirmado en una entrevista para Capital Extra que no va a volver en la 4ª temporada de la misma porque actualmente tiene el objetivo de buscar nuevos proyectos fuera de Sex Education. Las compañías Toei Animation, Crunchyroll y Sony han anunciado que la película Dragon Ball Super Super Hero se estrenará en España el 2 de septiembre de este año, tanto en versión doblada como en versión subtitulada al castellano. Ubisoft ha anunciado en un preguntas y respuestas que están trabajando en nuevos proyectos de las franquicias de videojuegos Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's Rainbow Six y Tom Clancy's The Division, sagas sobre las que se asienta la compañía francesa.
PlayStation y Sony han lanzado un nuevo y pequeño tráiler del videojuego God of War Ragnarok, con el que finalmente han anunciado que el mismo se lanzará el miércoles 9 de noviembre de este año para PlayStation 4 y PlayStation 5. Por otra parte, han desvelado todas las ediciones que lanzarán sobre la nueva entrega de God of War. En primer lugar, tendremos la estándar, cuya versión de Play 5 será 10 euros o dólares más cara que la de Play 4. En segundo lugar, tendremos la edición digital deluxe, que incluirá un conjunto de armaduras para Kratos y Atreus, la versión digital de la banda sonora, un mini libro de arte digital, un avatar y un tema personalizado para PlayStation 4. En tercer lugar estará la edición coleccionista, que incluirá todo el pack de la edición digital deluxe en una caja grande física, pero añadirá un cupón para el juego, una réplica del Mjolnir a tamaño real, un par de esculturas pequeñas de los gemelos Vanir y un juego de dados basados en los enanos nórdicos. Y por último, tendremos la edición Jotnar, que incluirá todo lo mencionado en las anteriores ediciones en otra caja, más un vinilo con 2 canciones compuestas por Bear McCreary, un anillo de Draupnir, un mapa de tela, un juego de dados más brillante y un juego de insignias. Todas las ediciones se podrán reservar a partir del 15 de julio. Square Enix ha anunciado en su página web y en sus redes sociales que han decidido volver a retrasar la fecha de lanzamiento del videojuego Forspoken al 24 de enero de 2023. Afirman que ha sido una decisión estratégica y que, a pesar del retraso, todos los elementos del juego están completos y que el juego se encuentra en su fase final de pulido. Por último, han confirmado que darán más detalles sobre Forspoken a lo largo del verano. La compañía THQ Nordic ha anunciado que el videojuego Biomutant tendrá versiones para PlayStation 5 y Xbox Series que permitirán a los jugadores disfrutarlo a una resolución 4K nativa en Play 5 y Xbox Series X. En Xbox Series S llegará a 1440p y a una velocidad de 60 FPS, con reducción en los tiempos de carga y funcionalidades propias del DualSense en PlayStation 5. Por otra parte, han confirmado que las versiones para actual generación estarán disponibles el 6 de septiembre de este año y de manera gratuita para aquellos que tengan la versión de PlayStation 4 o la de Xbox One. 20th Century Studios y Disney han lanzado el primer tráiler oficial de la película Amsterdam, el nuevo proyecto del cineasta David O. Russell, protagonizado por Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington, entre otros, que se estrenará el 4 de noviembre de este año en cines. Paramount ha anunciado a través de IGN que la película Dungeons & Dragons Honor Among Thieves tendrá su propio panel en la San Diego Comic Con 2022, que os recuerdo que tendrá lugar entre el 21 y el 24 de este mes de julio. En dicho panel ofrecerán contenido exclusivo para los espectadores presenciales del evento, como un adelanto y el primer póster oficial, y estará presentado por Jonathan Goldstein y John Francis Daley, los directores de la cinta, y el reparto principal de la misma, formado por Chris Pine, Michelle Rodríguez y Regé Jean Page, entre otros. Por último, os recuerdo que Dungeons & Dragons Honor Among Thieves se estrenará el 3 de marzo de 2023 en cines. Mediatonic y Epic Games han anunciado en las redes sociales que el videojuego Fall Guys Ultimate Knockout ha alcanzado los 50 millones de jugadores entre todas las plataformas 15 días después de que el mismo se volviera free to play. Otro dato a destacar es que está siendo uno de los juegos más populares de Twitch, con una media de más de 88.000 espectadores en la última semana y más de 2.000 canales retransmitiéndolo en directo. La compañía PlaySm ha anunciado que la versión para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch del Bright Memory Infinite se lanzará el 21 de julio de este año, prescindiendo de las consolas de antigua generación. Por otro lado, han confirmado que en las versiones de Play 5 y Xbox Series el juego correrá a 60 FPS con Ray Tracing, que habrá un modo rendimiento que permitirá al juego ir a 120 FPS y que la versión de Play 5 usará las funciones del mando DualSense como los gatillos adaptativos. Según la última información de Deadline, los hermanos Matt y Ross Duffer están desarrollando una serie en acción real de Death Note para Netflix. Será uno de los primeros proyectos que desarrollarán para la plataforma de stream bajo el nombre de Upside Down Pictures, su nueva productora. En cuanto a la serie de Death Note, será una nueva versión de la historia de Light Yagami y el misterioso cuaderno que le permite matar a toda persona que quiera siempre y cuando sepa su nombre y haya visto su cara. En cuanto salgan más detalles, os informaré. Disney ha revelado el nuevo logo oficial de la serie de la búsqueda para Disney Plus y que la misma se titulará oficialmente National Treasure: Edge of History. Por otra parte,
han anunciado que la serie tendrá un panel en la San Diego Comic Con 2022 que estará presentado por el reparto y algunos productores ejecutivos y donde mostrarán el primer vistazo a detrás de las cámaras de la misma. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre estas noticias, que os leo.